nos direcciona. Amén. Así que si tú necesitas alguna de esas cosas, estás en el mejor lugar. Amén. Quiero invitar a Matías, que en esta tarde él tiene la bendición de poder compartir el pancito de esta noche. Amén. Damos un aplauso al Señor por la vida de Matías. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. ¿Cómo están? Amén. Uy, ese ánimo como que se nota que estamos a mitad de semana ya. Bueno, casi no, casi. Comenzando la semana ya. Amén. Amén. Les pido que se pongan de pie para que podamos orar por esta palabra. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, un día más delante de ti, Señor. Estamos en tu casa, Señor, esperando recibir de tu palabra, esperando recibir quizás una respuesta, quizás una palabra de aliento, Señor, de parte tuya. Y aquí estamos listos, Señor, para escucharte. Te pido que abras nuestros oídos, no solamente los físicos, sino también los del corazón, para poder escuchar tu voz. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Habla a través de mi ser, a través de mis palabras, Señor. No quiero ser yo, sino que sean tus palabras. Que tu presencia se haga presente en este lugar, porque sin tu presencia todo esto es en vano, Señor. Te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, que pueda ser como esa tierra fértil, Señor, y que esta semilla pueda ser plantada y puedan llevar mucho fruto. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, tengo una palabra en mi corazón de lo que Dios ha estado hablándome durante este año, durante varios meses. Bueno, he tenido la bendición de participar en varias conferencias fuera de la ciudad y bueno, el Espíritu Santo me ha hablado mucho y la verdad es que ha sido de gran bendición para mi vida y también quiero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Que lo que pude recibir en otras ciudades, que ustedes lo puedan saber y que puedan recibirlo de la misma manera que yo lo recibí. Amén. Amén. Muy bien. En esta hora, el título que elegí para este mensaje es Discípulos no cualificados. ¿Cuántos aquí alguna vez se han sentido no cualificados? Amén. ¿Cuántas veces te has sentido que no das la talla? Que no eres lo suficientemente bueno para seguir a Jesús. Amén. Y como la mayoría de pasos que nosotros damos en la vida, como una huella en el desierto, si tú quieres dejar tu huella en algún lugar, ya sea en tu estudio, en tu trabajo, en tu familia, donde sea, en algún momento esa huella se borrará. Pero hay un lugar en la eternidad donde si tú dejas tu huella, esa huella nunca será borrada. Ese es el corazón de Jesús. Amén. En esta noche te quiero hablar de una persona, de un varón, de un personaje en la Biblia que marcó no solamente la humanidad, sino que también marcó el corazón de Jesús. Hizo un acto de fe, un acto que lo representaba como discípulo, que dejó una huella para la eternidad en aquel lugar donde nunca será borrada. Como te dije, en el corazón de Jesús. Te estoy hablando de Pedro y de aquel momento en el que perdió el miedo y decidió salir de la barca para caminar sobre las aguas. Amén. Es una historia muy conocida. Se encuentra en Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él hacia la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Mientras despedía a la multitud, subió al monte a orar. Él se apartaba. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús, extrayéndolo de la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Como les digo, es una historia muy conocida que estoy seguro que habrán escuchado más de alguna vez, ¿verdad? Durante toda nuestra vida hemos escuchado esta historia y hemos visto cómo Jesús camina sobre las aguas y cómo Pedro lo siguió y cómo al instante se hundió. Es muy interesante leer la Biblia porque nosotros, afectados por la cosmovisión griega, entendemos las cosas de distintas maneras. Pero si nosotros nos ponemos los lentes de la cosmovisión judía, porque aunque no lo creas, Jesús y sus discípulos eran judíos. No eran chilenos, no eran americanos, ni siquiera eran europeos, eran judíos. Y todos estos acontecimientos toman otro valor cuando los vemos desde ese punto de vista. Y mira, para un discípulo judío, las cosas eran muy distintas. De hecho, toda su vida era muy diferente a lo que conocemos como la vida de un niño normal, común y corriente de la actualidad. Amén. Y bueno, quiero hablarte un poco de la historia judía. Amén. Bueno, quiero hablarte específicamente del sistema educativo que tenían los judíos. Ya en la época de Jesús, los judíos estaban muy orgullosos del sistema educativo que tenían. Era un sistema que empezaba desde los 5 años, donde el niño judío empezaba su educación. Él se reunía en su sinagoga local y bueno, allí le enseñaban materias como matemática, aritmética, algunos les enseñaban ya a leer, pero sobre todo, les enseñaban sobre la Torá. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Amén, el libro de la ley. Para los judíos esta es la Torá. Y desde los 5 años al niño judío se le enseñaba a amar la Torá. Se les creaba el amor por la palabra de Dios. Era lo más importante en la sociedad judía, era aprender lo que decía el Señor. Y todo esto empezaba en un curso de primer nivel. El primero de ellos se llamaba Bet Sefer. Era un curso, era donde empezaban los niños y empezaban desde los 5 años hasta los 11 años. Y bueno, en esta etapa de su estudio, el niño judío les enseñaban el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Al niño judío se le enseñaba a amar esta palabra, se le enseñaba a amar la ley. El niño judío tenía que aprendérsela, tenía que memorizarla, tenía que saber cantarla, tenía que aprendérsela de adelante hacia atrás, de hacia atrás hacia adelante, tenía que aprendérsela. Y a nosotros nos cuesta aprendernos el versículo del día. Imagínate aprenderte todo esto de memoria, aprendértelo, tenías que sabértelo de memoria. Y todo esto era tan exigente para los niños de la época que cuando ya cumplían 11 años, muchos de ellos dejaban sus estudios y se dedicaban al oficio familiar. Por ejemplo, si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Y si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Pero los mejores, aquellos que tenían una habilidad distinta, aquellos que se les daba mejor esto de aprenderse la palabra de Dios, pasaban al siguiente nivel. Siguiente nivel que se llamaba Bet Talmud. Bueno, este siguiente nivel empezaba desde los 11 años hasta los 15 años. Y bueno, en esta etapa
El niño judío tenía que aprenderse los profetas menores, los profetas mayores, los libros históricos, los salmos, los proverbios, o sea, todo el Antiguo Testamento. Imagínate, aprenderte todo esto de memoria. El niño tenía que saber recitarlo, tenía que saber cantarlo, tenía que saber transcribirlo de memoria. Era tan exigente la manera en que los maestros les enseñaban que solo algunos llegaban hasta el final. Y bueno, aquellos que no soportaban tanto todo este conocimiento, se iban y aprendían el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían a hacer carpintería. Pero solo los mejores, aquellos que tenían una habilidad especial, aquellos que comprendían, aquellos que amaban la palabra de una manera distinta, aquellos pasaban al siguiente nivel. El siguiente nivel se llamaba Bet Midrash. A ver si lo tienen escrito ahí los chicos. Bueno, este nivel consistía desde los 15 años hasta los 30 años. Aquí el joven judío dejaba su sinagoga local para ir a seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torá. En la época judía, en la época de Jesús, no había persona más importante en Israel que un rabino. Los rabinos eran como la élite social, eran como el top del top. Y no había mayor honor para una familia judía que su hijo fuera un discípulo de un rabino prestigioso. Entonces estos discípulos, estos jóvenes se peleaban por tener al mejor rabino, al de rango más alto, y lo buscaban. Entonces ellos tenían que tomar la decisión más importante de su vida, que era decidir a qué rabino querían seguir. Era una decisión muy difícil, incluso más que la de casarse o cualquier otra, era la más importante en su vida. Entonces el joven judío iba a buscar un rabino al que mejor le convenía o al que más le gustaba, o impulsado por comentarios de sus familiares. Entonces este joven iba y le decía al rabino: oye, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte, yo quiero aprender lo que tú enseñas y quiero ser como tú. Pero el rabino no lo aceptaba sin más, sino que el rabino iba y le hacía diferentes preguntas, le hacía como una prueba. Quería ver si es que el discípulo estaba capacitado para seguirlo a él. Y si entonces le hacía preguntas teológicas, le preguntaba quizás dónde queda esta parte, en qué parte del texto queda, dónde queda este capítulo, o cosas más difíciles. Y si el rabino no quedaba conforme, simplemente iba donde ese joven y con condescendencia le decía: parece que amas a Dios, parece que tienes pasión por su palabra, pero no estás cualificado. Ve y sigue el oficio de tus padres. Si tus padres son pescadores, vete a pescar. Si tus padres son carpinteros, vete a aprender carpintería. O si tus padres son comerciantes, ve a aprender acerca del comercio. Pero habían algunas excepciones. ¿Qué pasaba cuando el rabino estaba conforme, cuando veía algo en ese discípulo, cuando le llamó algo la atención de ese discípulo, quizás algo que ni siquiera el discípulo veía en sí mismo? Él le decía una palabra que era tan poderosa en ese tiempo. El rabino le decía: sígueme. El rabino le decía: sígueme. Y para el discípulo esa palabra era como que ya lo logró todo en su vida. Era una palabra tan poderosa porque cuando el rabino le decía: sígueme, al joven le estaba diciendo: hey, yo creo que tú puedes ser como yo creo que tú puedes convertirte en mí, yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Por eso era una palabra tan poderosa en ese tiempo. Entonces, si el rabino le decía: sígueme al joven, el joven lo empezaba a seguir. Y era tanto así, tanta la admiración que tenía el joven por su rabino, que lo dejaba todo, dejaba a su familia, dejaba su círculo social, su círculo cercano, dejaba todo para seguir a su rabino. ¿Por qué? Porque la obsesión de este discípulo era hacer todo lo que su rabino hacía.
Por ejemplo, si su rabino iba y, no sé, pescaba una manzana de esta forma, la obsesión del discípulo era ir, seguir sus pasos y hacer lo mismo que hacía su rabino. O si su rabino hablaba de una manera, el discípulo iba y hacía lo mismo que él, porque como les digo, lo que tenía que hacer el discípulo era hacer lo mismo. Su misión era hacer una imagen exacta de su rabino. Amén. Y entonces era tan difícil y su familia tenía que abandonar a su hijo porque él iba a seguir a su rabino. Y como les digo, esto era un honor. Esto no era, los padres no sentían pena cuando se iba un hijo, sino que se sentían orgullosos. De hecho, cuando los despedían, hacían una oración y les decían que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Por qué? Porque pasaba que en ese tiempo, cuando seguían a su rabino por las calles polvorientas del Imperio Romano, a 30 grados de calor, ellos se apegaban detrás de su rabino, intentaban ir lo más cerca posible, tanto así que el polvo que levantaban los rabinos con sus pies se quedaba impregnado en su piel, y eso era un honor, tener siquiera el polvo de tu rabino. Era muy exigente la manera en que ellos llevaban este sistema, pero también les funcionaba bastante porque habían unos rabinos que eran pero espectaculares, que se sabían la Torá, el deber y el derecho, que se sabían todo, que no tenías cómo pillarlo. Y bueno, tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto en nuestros tiempos actuales? Es que cuando yo leo este libro, cuando yo leo el Evangelio, me doy cuenta de que hay un nuevo rabino. De que hay un nuevo rabino llegando a la ciudad, llegando a tu vida. Un extraño rabino. Que era un rabino que le gustaba mover las aguas. Era un rabino que le gustaba provocar. Era un rabino que le gustaba hacer las cosas que para otros no estaban correctas. Un extraño rabino que no era como los demás. Un rabino llamado Jesús. Y este rabino era diferente, era un revolucionario porque él no esperó que sus discípulos lo eligieran a él, sino que él fue a elegir a sus discípulos. Y cuenta el Evangelio que en uno de estos viajes se encontró con Pedro, con Juan y con sus hermanos en una de estas pequeñas ciudades como Betsaida o Capernaum, pequeñas ciudades pesqueras, ciudades que estaban fuera del mapa, ciudades que no eran importantes. Jesús fue allí. Jesús no fue a las grandes escuelas rabínicas a buscar a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, sino que fue a aquellas ciudades desapercibidas que no se subrayaban en el mapa, que nadie les importaba mucho, y él fue. Y dice la Biblia que se encontró con Pedro, y en ese momento Jesús se le apareció y le dijo: sígueme. Y en ese momento dice que Pedro lo dejaba todo, dejó a su familia, dejó su trabajo, lo dejó todo para seguir a este Jesús. Algo muy extraño que si lo ponemos a pensar es algo raro, ¿no? Que llegue una persona que no conoces, que un extraño que te diga sígueme, y lo dejas todo. ¿Serías capaz? Y tú te preguntas ¿por qué? Entonces pensemos ¿qué significaba que Pedro estuviera pescando? ¿Qué significaba que él y sus hermanos trabajaran en el oficio de la pesca? Significaba que Pedro no era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Significaba que Pedro no lograba avanzar en el sistema educativo de la época. Significaba que Pedro no daba la talla. Significaba que Pedro no era lo suficientemente bueno como para seguir a un rabino. Pedro era como lo vil. Pedro no estaba calificado. Y cuando tú ves a una persona, cuando tú ves a un rabino que está hablando como ninguno había hablado, un rabino que hacía milagros que nunca se habían visto, un rabino que hablaba con un amor que nadie había hablado antes, claro que lo dejas todo. Imagínate que toda tu vida te dijeron que no vales la pena, que no estás listo, que no eres lo mejor, que no das la talla. Si viene alguien así, obvio que lo dejas todo.
Porque es tu oportunidad de demostrar o de traer honor a tu propia vida y a la vida de tu familia. Y entonces Pedro lo dejó todo para seguir a este Jesús. Y dice el Evangelio que empezaron su ministerio y empezaron a revolucionar el imperio romano y empezaron a causar problemas entre los fariseos. Y dice que liberaban a los que estaban endemoniados, que multiplicaban la comida, que hacían milagros, que sanaban enfermos. Y dice, y llegamos a este pasaje que leí en el principio, cuando Jesús, luego de multiplicar los panes y los peces y de alimentar una multitud, dijo: ya ustedes crucen, súbanse a la barca y crucen. Mientras tanto yo voy a buscar el rostro de mi Padre. Jesús solía hacer esto, solía apartarse. Después de estar con la multitud, Él se apartaba e iba a hablar con su Padre. Y entonces en ese trayecto dice que cuando los discípulos se suben en la barca, mientras cruzaban hacia el otro lado, dice que vino una fuerte marea, que aparecieron vientos contrarios, y entonces estos pescadores profesionales se estaban meando encima. Llegaban entonces y me lo imagino ahí gritando, diciendo: nos vamos a morir, pescadores profesionales. Y entonces me imagino que gritaron tan fuerte que Jesús los escuchó de la montaña. Y no sé, me imagino a Jesús diciéndole: papá, ¿sabes qué? Escúchalos. Tengo un temita con los muchachos, todavía están un poco verdes, ¿no? Bueno, ya, hablamos luego. Y entonces dice que Jesús baja y no hay barca, y hace lo que es para Jesús. Él camina sobre las aguas, y mientras se acerca, y dice la Biblia, me imagino que es como un juego entre Jesús y sus discípulos, como que Él quería demostrarles algo. Y bueno, están los discípulos en la barca moviéndose, así gritando como locos, pensando que se iban a morir, hasta que de repente uno dice: un fantasma, y otro dice: no, es Jesús. Y Tomás dice: no, lo dudo. Tomás siempre dudando, ¿verdad? Bueno, y entonces de repente sale Pedro. Pedro hace algo que lo cambia todo. Pedro le dice: ¡hey, Jesús! Si eres tú, manda que yo vaya. Y no sé qué se le pasó por la mente a Pedro de decirle esto a Jesús. Y entonces Jesús le dice: ¿quieres venir? Ven. Y entonces dice la Biblia que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y empieza a dar un paso y otro paso mirando a Jesús. Y mientras nosotros en la barca, nosotros cobardes siendo espectadores y uno siendo discípulo. Y estaba Pedro caminando, hasta que dice que empieza a ver a los lados y desvía su mirada de Jesús y comienza a hundirse. Y es ahí cuando Jesús aparece, lo toma y dice esa famosa frase de: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y en esta hora quiero preguntarte: ¿por qué Pedro saltó de la barca? ¿Por qué Pedro se atrevió a hacer eso? Porque si tú me preguntas a mí, la verdad es que yo me lo esperaría de Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, el Mesías, que caminara por el agua. Bueno, la verdad es que a mí no me sorprende mucho, porque como te digo, es Dios hecho hombre. Pero que Pedro caminara sobre las aguas, la verdad es algo que me llama mucho la atención. Y de eso quiero hablarte hoy, de por qué Pedro se lanzó. Y era porque Pedro era un discípulo. Y si aquella extraña figura que estaba caminando sobre las aguas era aquel mismo rabino que le había dicho: sígueme, significa que eso es un desafío para el discípulo. Era Jesús diciendo: hey, yo quiero que tú hagas lo que yo hago, porque por eso te elegí, porque yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Y eso lo entendió Pedro cuando vio a Jesús. Dijo: este es mi momento de actuar como discípulo, de ser como mi rabino, de hacer lo que hace mi rabino y de ser como él es. Y entonces él se lanzó. Y bueno, dice la palabra que él caminó, pero se terminó hundiendo.
Y la pregunta ahora es, ¿de qué dudó Pedro? Porque muchas veces se nos ha dicho de que Pedro dudó de Jesús. Pero quiero refutar eso porque era claro que Jesús estaba caminando sobre las aguas y era Pedro el que se estaba hundiendo. Entonces, ¿de qué dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo. Pedro dudó del llamado. Pedro dudó de que él pudiera ser como su rabino. Pedro dudó de que él pudiera ser como Jesús. Y esta es la pregunta, porque yo estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos dudado. Hemos dudado de nuestro llamado, hemos dudado de lo que estamos haciendo, hemos dudado de quiénes somos. Y en esta noche vengo de parte de tu rabino, en el nombre de tu rabino Jesús, a hacerte esa pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si Jesús te eligió, yo estoy seguro que si tú estás aquí hoy, es porque un día ese rabino interrumpió tu vida de alguna manera. Jesús irrumpió tu vida. No sé si fue en alguna reunión como esta, si fue solo en tu habitación o caminando en la calle o en alguna conferencia o en un encuentro, pero estoy seguro de que Jesús irrumpió tu vida y te dijo, sígueme. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Y tú puedes decirme, no, pero es que tú no sabes cómo soy yo. Tú no me conoces, tú no conoces mi vida, tú no conoces las cosas que yo he hecho, tú no conoces la tensión que estoy viviendo en mi casa, la tensión que estoy viviendo en mi trabajo. No, tú no lo sabes. Y terminamos diciendo, no, yo no estoy cualificado. Pero déjame decirte hoy que si tú te sientes que no estás cualificado, bienvenido al club de los no cualificados. Porque cuando yo leo este libro, cuando yo leo el Evangelio, me doy cuenta de algo. De que Jesús tenía la extraña tendencia de elegir a gente no cualificada. Gente con serios problemas de carácter. Gente que está en proceso. Él las llama y las hace sus discípulos. Amén. ¿Quieres una lista? Te he traído una aquí. Muy bien. María Magdalena estaba endemoniada. Marta estaba estresada. Mateo era un traidor de su patria. Zaqueo era un político corrupto. Pedro era muy impulsivo. La samaritana estaba divorciada 5 veces. Nicodemo pertenecía a otra religión. Pablo era un terrorista. Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Y tú puedes decirme, no, pero es que yo no estoy cualificado, tú no sabes mis problemas. Entonces he venido a decirte, hey, esto no se trata de lo que tú ves, esto no se trata de lo que tú piensas acerca de ti mismo. Jesús te dice, se trata de lo que yo veo, se trata de lo que yo pienso acerca de ti. Siempre hablamos de nuestra fe en Jesús. Pero en esta noche quiero que pienses de que Jesús también cree en ti. Siempre hablamos de nuestra fe en Jesús. Pero ¿qué de la fe de Jesús en ti? Porque cuando Él te llamó, te estaba diciendo, hey, creo que tú puedes ser como yo. Creo que tú puedes convertirte en mí. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. ¿Por qué dudas? No fuiste tú quien me eligió a mí, fui yo quien te eligió a ti. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si hoy estoy aquí, es porque un día, en una reunión, escuché un llamado. Escuché una voz aquí dentro. Un susurro. No fue un profeta que vino a anunciarlo. No había un foco apuntando mi rostro. Ni siquiera
había pasado adelante a la administración. Estaba en otra iglesia allá atrás, intentando no ser visto, intentando pasar desapercibido, hasta que lo escuché aquí, un susurro en el corazón de Jesús diciéndome: sígueme. Y tú puedes pensar que siempre he sido así. Sí, nací en la iglesia, pero la verdad es que este Dios no era mi Dios, sino que era el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos. Pero hasta que Él irrumpió en mi vida, hasta que lo conocí, Él hizo un cambio en mi vida. Él hizo cosas que la verdad es que nunca pensé vivir, cosas que nunca me imaginé. Y como te digo, tú piensas que quizás siempre he sido así. Pero cuando Él me dijo sígueme, yo era un adicto a la pornografía. Yo estaba lleno de inseguridades. Tenía complejos. La verdad es que yo no pensaba que fuera una persona con potencial. Y bueno, con los años tengo la costumbre de decirle: Jesús, ¿por qué me elegiste a mí? Y no sé, a veces pienso que Jesús me va a decir: te elegí porque era muy guapo, porque tenía los ojos claros, porque eras especial. Pero ¿sabes qué es lo que me dice Jesús cada vez que le digo eso? Él me dice: te elegí porque eras un desastre. Y en el año 2025, cuando tus hermanos te pudieran ver, puedan decir: si Jesús hizo algo con ese desastre, seguro puede hacer algo conmigo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Esta es tu señal, este es tu llamado. Yo veo a muchos pidiendo una señal, un llamado de Jesús, cuando Dios ya los ha llamado. ¿Y sabes qué? Aquí está tu señal. Aquí está tu llamado, en este libro. ¿Sabes por qué? Porque este libro es un libro peligroso. Por este libro, para que lo tengamos en nuestras manos, Jesús dio su vida. Y muchas otras personas dieron su vida para que tú la tengas hoy aquí. Amén. Así que Jesús quiere que te eches a los pies de este libro. Amén. Todos los días de tu vida quiere que lo leas, que te comas este libro, que te aprendas este libro, que te memorices este libro, que atesores este libro, que pongas en práctica este libro, porque este libro es peligroso. Este libro hace que te hagas la pregunta que puede cambiarlo todo. Hace que te preguntes: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi escuela? ¿Qué haría Jesús en mi trabajo? Pero para descubrirlo tienes que leerlo todos los días. Tienes que aprendértelo, tienes que memorizártelo, tienes que leerlo de atrás hacia adelante, igual que lo hacían esos niños. Tienes que amar esta palabra. Porque detrás de cada palabra, detrás de cada punto, detrás de cada coma, se esconde el corazón de Jesús. Este libro no solo es algo que imitar, es algo que admirar. Y cuando tú haces esto, cuando tú lo lees, te puedes dar cuenta de algo. De que el Evangelio no solo trata de salvarte de algo, sino que trata de llegar a ser como alguien, de llegar a ser como Jesús. Y esa es tu señal, ese es tu llamado. Créeme que cuando Jesús estaba en la cruz, tenía claro que le ibas a fallar, tenía claro que yo le iba a fallar. Él lo sabía, pero ¿sabes qué? Él no está buscando gente perfecta, Él está buscando gente dispuesta. Gente que lleve su corazón a sus pies, gente que se humille delante de Jesús. Él no está buscando gente que aparente que está bien, no, Él está buscando gente humillada, gente quebrantada, gente pobre de espíritu. Gente está buscando personas que se humillen ante sus pies, que no les importe sacarse sus coronas y rendirlas ante Él. Está buscando gente que sepa menguar para que Él crezca.
Una generación sin rostro, que no le importe si alguna vez va a ser reconocida. ¿Sabes qué? Quizás nunca te reconozcan lo que has hecho. Quizás estás evangelizando a alguien y quizás nunca te reconozcan eso. Quizás nunca nadie te diga bien hecho. Quizás nunca, no sé, quizás nunca prediques en una mega iglesia. Quizás no seas conocido. Quizás vas a pasar por este mundo sin pena ni gloria. Pero Jesús, créeme que Él lo ve. Quizás el de al lado no lo ve, quizás este mundo no lo ve, pero Jesús sí lo ve. Como te digo, quizás aquí nadie te lo va a reconocer, pero cuando llegue el día, cuando estés enfrente de Jesús y cuando Él te diga, siervo fiel has sido, cuando lo veas sonriendo y te diga, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y Jesús te dice hoy, hey, yo te voy a reconocer cuando estés aquí. Yo te voy a reconocer, yo voy a reconocer lo que has hecho por mí. Yo te voy a dar una nueva morada, yo te voy a dar una mansión, yo te voy a dar la corona que te mereces. Pero mientras tanto aquí, sírveme aunque nadie te ve. Sírveme aunque te cueste, aunque sea poco lo que estás haciendo, aunque quizás te estés limpiando los baños, aunque quizás solo estás cambiando una luz en la iglesia. Créeme que Jesús lo ve. Él lo ve. Y Él está esperando una generación así. Él está esperando una generación como Juan el Bautista. Juan el Bautista él no tenía nada. Él vivía en el desierto. Él se vestía con pieles de animales. A él le decían que era un loco. Pero ¿sabes qué? Él le preparó el camino a Jesús. Y no sé si tú entiendes los tiempos que estamos viviendo, pero yo quiero ser el Juan Bautista de esta generación. Yo quiero preparar el camino a Jesús para su segunda venida. Yo lo quiero ver llegar y yo quiero preparar su camino. Aunque tenga que menguar para que Él crezca. Y eso es lo que yo quiero, que mi generación, que tú tengas esa misma hambre. Que no importe lo que digan los demás, que no importe lo que te digan. Una generación que esté dispuesta no solo a vivir por Jesús, sino que esté dispuesta a morir por Jesús. Es muy fácil vivir por Él, pero morir por Él. Morir por Jesús. ¿Tú serías capaz? Él ya murió por ti. Él ya murió por ti. ¿Estás dispuesto a quemar por Él? Amén. ¿Estás dispuesto a vivir un cristianismo radical? Porque la iglesia se ha enfriado tanto que parece que este evangelio es radical. Que parece que estos hombres de la Biblia estaban todos locos, que eran todos fanáticos. Pero ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Eres frío o caliente? Jesús dice, prefiero que seas frío o caliente, pero no seas tibio, porque te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Eres un radical? ¿Eres un radical? ¿O estás a medias? ¿O estás, sí, Jesús, a veces voy, sí, Jesús, a veces estoy para ti? ¿O estás con todo? ¿O estás con todo? Insisto, este evangelio parece de fanáticos. Y déjame decirte que esta es la única opción. No hay un evangelio light, no existe. Esa es una mentira. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero evangelio. Y es tu decisión. ¿Cómo lo vas a vivir? Si vas a entregar todos los días de tu vida, si vas a gastar tu vida en Él, pegado detrás de Él, para que te llegue el polvo de sus pies. Algo tan poco como el polvo de sus pies. Pero créeme que es lo único que vale la pena en esta vida. Es lo único que vale la pena en esta vida. Porque este mundo pasará, pero su palabra permanecerá. Amén. Y lo escucho siempre a Jesús diciéndome, hey, detesto que tu apariencia
apariencia sea de discípulo, pero tu corazón, ¿qué hay de tu corazón? Él me ha confrontado diciéndome, oye, detesto eso. Detesto que parezcas discípulo, pero que tu corazón está muerto. Es como la parábola de la higuera. Por eso Jesús maldijo la higuera. Porque la higuera, dice la palabra, dice que tenía hojas. ¿Y qué significaba que la higuera tuviera hojas? Significaba que tenía fruto. Pero esta higuera en particular tenía hojas, pero no tenía fruto. Eso es lo que yo veo de Jesús. Y Él nos dice hoy, oye, es ilegal tener hojas y no tener fruto. Es ilegal ser discípulo y no tener fruto. Es ilegal ser discípulo y no tener intimidad. Es ilegal ser discípulo y no leer esto. Esto es ilegal. No puedes tener hojas y no tener fruto. Es ilegal. No se permite en mi reino. Y para terminar quiero leerte una de las parábolas, una de las últimas parábolas de Jesús. Se encuentra en Juan 15. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir? Es que aquellos pámpanos que no tengan fruto, dice que el Padre los corta. Dice que el Padre los corta y los echa al fuego. Creo que tú puedes unir bastante bien esto, ¿no? Nosotros somos los pámpanos. Y Él lo dice, aquel que no lleve fruto, lo voy a cortar y lo voy a echar al fuego. Pero también es interesante que dice que aquellos pámpanos que tienen fruto, Él los podará. Y yo digo, ¿por qué Jesús? Ya mira, está bien que aquellos que no tengan fruto tú los cortes. Pero aquel pámpano que tiene fruto, déjalo tranquilo. Pero dice que Él los poda para que lleven más fruto. Ahora esto asócialo con tu vida. ¿Jesús te ha podado? ¿Jesús te ha hecho pasar por pruebas? Lo que predicaba el otro día nuestro hermano Elías. Parece que Dios te está matando, pero déjame decirte que Él te está limpiando para que lleves más fruto. Sí, es difícil, la poda duele, yo creo que a todos nos duele, ¿verdad? Pero déjame decirte que Él te está llevando al siguiente nivel. Amén. Y en este mismo sentir quiero invitar a nuestros hermanos músicos y quiero hacer un llamado. Si este mensaje, si alguna palabra de todo lo que he dicho ha llegado a tu corazón, quiero invitarte aquí adelante. Que no tengas miedo y que puedas pasar. Igualmente, hoy tenemos el culto de ungimiento con aceite. La palabra dice que los ancianos ungían con aceite para traer sanidad, pero que en esta noche ese aceite también represente tu disposición. Amén. Vamos, pónganse de pie y pasen aquí adelante.
Vengan, vengan a las aguas, esa es la barca. Esa es la barca. ¿Vas a ser como los discípulos o vas a ser como Pedro? ¿Te vas a animar a pasar? ¿Te vas a animar a caminar sobre las aguas? Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Él lo está haciendo, Él está levantando una generación que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. Jesús, no tenemos nada más, Jesús. Y nos postramos ante tus pies, Jesús. Humildes y humillados, Señor, ante tus pies. Reconociendo que si tenemos algo es por tu gracia. Reconociendo que si tenemos algo es por tu misericordia. Vamos, con tus palabras dile: Jesús, yo no sé cambiar. Jesús, yo no sé hacerlo. Jesús, yo no sé cómo seguir viviendo con esta pena, no sé cómo seguir viviendo con mis problemas. Pero aquí está mi vida, Jesús. No sé qué me deparará el mañana, pero aquí está mi corazón. Nos rendimos a tus pies, Jesús. Nos rendimos a tus pies, Jesús. Nos rendimos a tus pies. No sabemos cambiar, no sabemos seguir, pero venimos a los pies del que sabe. Venimos a los pies del único que nos puede cambiar. Venimos a los pies del único que nos puede transformar. Aquí en el lugar más alto, que es estar postrado ante tus pies. Y beso tus pies, Señor, delante de todos. Besamos tus pies, Jesús. Besamos tus pies, Jesús. Besamos tus pies, Jesús. Perfumamos, Señor, tus pies. Levanta, Señor, esta generación. Una generación que haga por ti. Una generación que sepa menguar para que tú creas. Una generación que no le tenga miedo a morir, que no le tenga miedo a nada, con tal de levantar tu nombre, Jesús. Sigue siendo fiel, es por tu palabra que no quiero confiar. Está contigo, no hay otro lugar que en la tempestad me das calma.
es grande, tu fidelidad incomparable. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, Señor Jesús, mayor lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada tendrá. Creemos que su presencia está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que su Espíritu Santo está aquí? Yo te quiero invitar a que hagas un acto de humillación, de rendición ante el Señor. Y quiero que todos podamos arrodillarnos. Y de esa manera vamos a recibir el ungimiento que el Señor tiene para nuestra vida. Creemos que a través de este ungimiento Dios trae sanidad. Dios trae sanidad del alma, del espíritu, de tu cuerpo físico. Dios trae restauración. Dios renueva tu fuerza. Dios renueva tu pensamiento, tu mente. Tan solo créelo así. Tan solo créelo así. Vamos. Es el momento de decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Pero no un discípulo, Señor, falso, sino que de
corazón.